ni tú ni yo en nuestro mejor día podemos venir a la presencia de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios con nuestras mejores acciones, porque Dios es santo, sino que la única forma que podemos venir a la presencia de Dios es a través de la redención de Cristo. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida, y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Estamos contentos, agradecidos. Que no sé cuántos de ustedes pudieron estar aquí la semana pasada con el Domingo de Resurrección, pero nos gozamos bastante, ¿verdad? Pasamos un tiempo juntos, tuvimos casa llena, teníamos hasta situación con el estacionamiento por todos lados, y bueno, es el domingo que más frecuenta la gente en el año, el Domingo de Resurrección, y es bonito, ¿verdad? Ver, ojalá que todos los domingos fueran igual para todos, pero aún así nos gozamos con la gente que nos acompaña el domingo y que compartió y se gozó con nosotros. Pero hoy quiero hablarles específicamente de lo que significa ese domingo y lo que significa para nosotros como hijos de Dios ese domingo. Y si tú vienes de visita, si alguien te invitó el día de hoy, abre tu corazón, porque creo que lo que Dios va a hablar a través de su palabra puede traer redención a tu vida. Y es exactamente de lo que quiero hablar, de lo que significa la redención. ¿Qué es lo que Jesús realmente vino a hacer? ¿Por qué nos gozamos? Hay gente que, por ejemplo, el domingo pasado, pues vino, se gozó, cantó, qué bonita la alabanza, qué bonito esto, pero realmente a lo mejor no hay una profunda revelación de lo que significa lo que Jesús hizo. Y creo que mi responsabilidad como pastor es darte clara información para que tú puedas tener revelación y transformación en tu vida conforme a lo que Jesús vino a hacer. Porque podemos hacerlo únicamente por tradición. Mucha gente vino el domingo pasado por tradición, porque hay gente que nunca pisa una iglesia más que el domingo de resurrección y siente que pues, está cumpliendo con algo y se siente bien. Y pues me da gusto que vengan, pero yo quiero que tú tengas una revelación más profunda, que puedas entender claramente lo que hizo el Señor por ti y por mí, y lo que eso significa, porque cuando entendemos eso, entonces nuestra vida cambia totalmente. Y te voy a decir por qué cambia, porque podemos entender la razón de por qué Jesús murió y resucitó, y qué significa para ti y para mí, y por eso podemos venir y adorar. Yo te quiero animar, y no es crítica en ningún sentido, pero yo me incluyo entre esos en un tiempo, que cuando venimos a la iglesia y empezamos y escuchamos la alabanza, escuchamos la adoración, nos cuesta trabajo a veces adorar a Dios. Nos cuesta trabajo expresar nuestro agradecimiento. La forma, no digo que te pongas a bailar y que te pongas a gritar, puedes hacerlo también, pero realmente es porque no hay un entendimiento claro de lo que Jesús hizo. Porque cuando hay un entendimiento claro, nuestra gratitud para el Señor y nuestra alabanza no podría caber dentro de nuestro corazón, cuando entendemos la revelación de lo que Jesús hizo. Entonces, te quiero animar que esta mañana a lo mejor puedes decir, se me hace que me falta un poquito de revelación, un poquito de entendimiento. Y esa revelación y entendimiento trae libertad. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y primero quiero decirte lo que quiere decir redención, porque es importante entender lo que significa redención. La redención es la acción y efecto de redimir. Estaba fácil, ¿verdad? Como por ejemplo, la liberación de personas en alguna condición de esclavitud o de prisión. Alguien que está en la cárcel, alguien que está en esclavitud y es liberado de eso, es redimido. O de una situación de dolor o de un castigo, o de una obligación o compromiso o deuda. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, que está fuera de nuestro alcance, que no es algo que nosotros vamos a poder hacer, sino que alguien más lo tendría que hacer por nosotros. Eso es lo que significa redención, ¿sí? Que hay algo o alguien que nos redime de lo que nosotros debemos o del castigo que merecíamos. Entonces, cuando una persona es puesta en libertad, antes de su tiempo de cumplir su sentencia, fue redimido. ¿Estás de acuerdo? Porque si no hubiera cumplido nada más su sentencia.
Una persona que está en prisión por 40 años y cumple 40 años, bueno, pagó su sentencia. Pero una persona que estaba a 40 años en prisión, o sea que debería estar 40 años y sale a los 10 años, lo redimieron 30 años. ¿Sí me siguen? Entonces, la redención es algo que te quita el castigo, el peso, la deuda que deberíamos de haber nosotros pagado o hecho, pero que ahora no estamos obligados a hacerlo. Eso es algo hermoso y eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y entonces, te quiero poner una gráfica o unas palabras para poder entender 4 cosas que Jesús nos redimió de. La primera es de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, vivimos bajo el pecado. Todos podemos estar conscientes que hemos pecado o le hemos fallado a Dios. ¿Podemos estar de acuerdo? Todos hemos mentido alguna vez, todos hemos hecho algo que ofende a Dios o ofende a otros, desde cosas pequeñas hasta cosas graves. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? ¿Sí? Eso es, y Jesús vino a redimirnos de eso, que no teníamos ahora que vivir bajo el pecado, porque estábamos condenados a vivir bajo el pecado por la acción de Adán y Eva. Entonces, desde el principio de los tiempos, después de que Adán y Eva pecaron, el mundo quedó obligado a vivir bajo el pecado. Entonces, cuando nosotros nacemos dentro de un sistema de pecado. Aunque tú no quieras pecar, vas a pecar, porque estás obligado a hacerlo, porque eres esclavo del pecado. Y por eso Jesús vino a redimirnos de la esclavitud del pecado. Eso es número 1. Número 2 es de la prisión del infierno. Algunas personas piensan que donde vivimos el día de hoy o lo que vivimos el día de hoy es un infierno. Y quizá en alguna forma sí, porque hay sufrimiento. Hay gente que dice que tiene, por ejemplo, una situación en su cuerpo que dice es que vivo un infierno todos los días con el dolor que tengo. Es una forma de expresar que tienes mucho dolor. O gente dice es que vivo un infierno en mi matrimonio porque peleas todo el día. O es que vivo un infierno en mi trabajo porque todo el día tienes problemas. O sea, es una forma de explicar que las cosas no van muy bien. Pero quiero asegurarte que el infierno al que la palabra de Dios se refiere es mucho más allá de eso. De hecho, hay 4 niveles de infierno. Y el nivel de infierno donde la mayoría de la gente está que no ha creído en Jesús y que ha muerto o que ha hecho cosas terribles y nunca se arrepintió de haberlas hechas, está en parte del infierno que va a ser juzgado cuando sea el juicio del trono blanco. Cuando sea el juicio del trono blanco, en la segunda venida de Cristo, en ese momento toda esa gente que está en prisión en el infierno va a ser mandada al lago de fuego. Entonces quiero que te imagines como esto. Es como cuando alguien hace un delito, roba un auto y lo agarra la policía, lo lleva a la prisión del condado. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea, ahí es una pequeña prisión y ahí está, está privado de su libertad, pero de alguna forma pues está ahí, o sea, no está tan complicado, le dan su comidita, ¿sí? Ahí está y está esperando sentencia. ¿Estás de acuerdo? Y cuando tenga la sentencia, entonces, si de acuerdo al delito que haya cometido, va a ser mandado a la prisión federal, por así decirlo, o de alta seguridad. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos destinados al infierno, al lago de fuego. Entonces, todo lo que vivimos en este mundo, que ha sido doloroso y ha sido trágico, injusto, etcétera, es una pequeña probadita de lo que es realmente el infierno. No podemos imaginarnos el dolor y la separación de estar sin Dios en ese lugar, sin la presencia de Dios. Entonces, Jesús vino a liberarnos de eso. Entonces, si tú no crees en el infierno, como que no tiene mucho sentido para ti. Si tú no crees que eres un pecador, no tiene mucho sentido para ti. Hay gente que le dice, oye, ¿tú te vas a ir al infierno? No creo. ¿Tú crees que te vas a ir al cielo? Pues no soy tan malo, yo creo que sí. Pues no he matado a nadie, ¿verdad? O sea, entonces como que la libro, ¿sí? Y luego le preguntamos, ¿verdad que no soy tan malo? No. O sea, nos justificamos a nosotros mismos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la bondad o no la bondad.
pero la bondad no tiene nada que ver con nuestra capacidad, sino es fuera de nuestro contexto. Entonces, todo mundo que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, no recibe la redención de Jesús, está condenado al infierno. Entonces, lo que Jesús vino es a darnos libertad de no ir a la prisión del infierno para siempre. Eso fue otra de las cosas que Jesús vino a hacer. Otra cosa que Jesús vino a hacer cuando murió y resucitó es que vino a redimirnos del castigo de nuestras transgresiones. Cuando nosotros transgredimos y ofendemos a alguien o hacemos algo en contra de alguien, de Dios mismo, de alguien más, por eso ese es un transgresor. Por ejemplo, alguien que se metió a la casa de alguien es una transgresión de la comunidad o de la propiedad privada. ¿Estás de acuerdo? O alguien te golpeó, te hizo algo, está transgrediendo. Alguien se metió a robar una tienda, transgredió, ¿sí?, lo que no era de él. Entonces, nosotros hemos transgredido la ley de Dios y entonces somos culpables del castigo que conlleva con eso. Y Jesús vino a redimirnos de eso también. La última cosa que Jesús vino a hacer es que vino a pagar la deuda de nuestra desobediencia. Sabiendo que estábamos haciendo mal, lo seguimos haciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos ser culpables de eso? Que aún sabiendo que estamos haciendo mal, seguimos haciéndolo. Y eso se llama desobedecer. Desobedecer es cuando sabes que debes o no debes de hacer algo y lo haces o no lo haces sabiendo que está mal. Desobedeces. Entonces creo que todos hemos sido culpables de algo así. ¿Estás de acuerdo? Entonces somos, en otras palabras, estamos condenados a todas estas cosas sin Jesús. Entonces, pero cuando no entendemos esto, pensamos que tenemos todavía la capacidad de rescatarnos a nosotros mismos, por nuestras propias acciones o por la forma en cómo vivimos o por lo que tenemos. De hecho, el mundo el día de hoy está tratando de salvarse a sí mismo sin Dios. Cambiando hasta la forma en cómo nacieron, o sea, cambiando la forma en cómo se ven, teniendo más dinero, no sé, buscando 1000 opciones de cómo escapar de lo que los tiene atormentados. ¿Y qué es ese tormento? Es el pecado mismo, es el pago de nuestra desobediencia, es el castigo de nuestras transgresiones. Eso nos persigue todo el tiempo y entonces el mundo está tratando de huir de eso a través de varias cosas. Y entonces sigue creando nuevas formas de cómo poder escapar para poderse sentir libre de culpa. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que está pasando. Pero las cosas es que no funciona así. No podemos nosotros pagar por nuestras propias pecados, por nuestros propios pecados o transgresiones. Es imposible. Es como, por ejemplo, cuando le ponen una fianza a una persona que hace un delito y dicen, ok, te vamos a poner una fianza de $1,000,000. Pues si no tienes $1,000,000, ahí te quedaste, ¿verdad? Y si una persona va a venir a redimirte, por lo menos esa persona tiene que tener $1,000,000. ¿Estás de acuerdo? Y si la fianza es de $10,000,000, por lo menos la persona que te va a redimir, por lo menos tiene que tener $10,000,000 para poderte redimir. Entonces, la capacidad de redención depende de la capacidad de la persona, de la redención depende de la capacidad de la persona que te va a redimir. Entonces, tenemos que entender quién es Jesús, porque la paga de nuestro pecado es muerte. Entonces, no podemos nosotros redimirnos a nosotros mismos. Entonces quiero que cambiemos hoy nuestra forma de pensar, porque si tú cambias tu forma de pensar en esto, tú vas a poder vivir en libertad y vas a poder gozarte por lo que Jesús hizo. El punto es que nosotros constantemente estamos tratando de redimirnos a nosotros mismos, aun cuando venimos a la iglesia, aun cuando nos decimos que somos cristianos, aun cuando hemos hecho una oración de salvación, aún luchamos con el concepto de redención. Y por eso tratamos de hacer las cosas, de portarnos bien. Y cuando no nos portamos tan bien, nos sentimos condenados. Y no sé si a ti te ha pasado, pero cuando no te portas muy bien, no quieres venir a la iglesia. No quieres leer la palabra. No te quieres juntar con cristianos. Porque te sientes mal. Pero te voy a decir por qué nos sentimos mal. Porque sentimos que depende nuestra salvación de nosotros mismos. O sea que si nosotros estamos bien,
entonces estamos bien con Dios. Si nosotros creemos en nuestro propio concepto de lo que es la bondad, ponemos check mark, ¿verdad? Si ese día, por ejemplo, ese día te levantaste contento, animado, ayudaste a cruzar la calle a la viejita, le cargaste las compras del súper a tu mamá, le pusiste gasolina al coche, llegaste temprano al trabajo. Si esa semana te fue así, el domingo estás aquí, ¿verdad? Y cantando al Señor y todo porque estás pensando en ti mismo que estás justificado por tus acciones para poder estar en la presencia de Dios. Esa es la verdad de cómo actuamos. Pero si esa semana fue una semana tremenda, una semana donde tuviste conflictos, donde te peleaste, donde te hiciste esto, donde llegaste tarde, donde mentiste, donde hiciste transgresiones, donde viste pornografía, donde no pagaste lo que debías, todo eso, ese domingo como que no te sientes para venir a la iglesia porque no te sientes digno, no nos sentimos dignos de estar en la presencia de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, esa es la mentalidad incorrecta. Porque ni tú ni yo en nuestro mejor día podemos venir a la presencia de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios con nuestras mejores acciones, porque Dios es santo, sino que la única forma que podemos venir a la presencia de Dios es a través de la redención de Cristo. Sí. Y de que Él pagó todo por nosotros. La razón que tú y yo estamos aquí no es porque somos mejores que los que no están aquí. Escúchame bien esto. La razón por la que tú y yo estamos aquí no es porque somos mejores que los que no están aquí, sino la razón por la que tú y yo estamos aquí es porque hemos sido redimidos por el poder y la gracia de Jesús, porque Él pagó el precio por nosotros. Y entonces ahora nosotros podemos ser libres de vivir una vida en pecado, podemos ser libres de irnos al infierno, podemos ser libres del costo de la transgresión que hemos hecho, podemos ser libres del pago de nuestra desobediencia, pero no porque nosotros, sino porque Él lo hizo por nosotros. Entonces tenemos que entender quién es Él, porque ¿quién puede pagar el precio por mis pecados, por mi vida, para que yo no muera eternamente? ¿Quién podría hacer eso? Y la palabra dice que es Jesús, pero no solamente pagó por los míos, que son suficientes. Yo creo que nada más por lo que yo he hecho sería suficiente. Yo digo, Señor, ¿cómo pudiste hacer eso por mí? Sino que lo hizo por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Todo el que quiera ser redimido puede ser redimido por el poder y el amor de Jesús. Entonces, a ti y a mí nos debe de interesar saber quién es Jesús. Porque podemos decir es el Hijo de Dios, ok, amén. Pero realmente ¿quién es? La palabra nos explica claramente en Hebreos 1, del 1 al 2. Y dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo que creó el universo. Entonces vamos empezando por ahí. ¿Quién es Jesús? Pues el que creó el universo. Hay nada más, ¿verdad? O sea, nomás ponte a pensar, ¿tendrá suficiente el Hijo de Dios, Jesús, para pagar tu deuda cuando Él es el dueño del universo? Entonces, cuando nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos, cuando nosotros estamos tratando de hacer buenas obras para poder estar bien con Dios, estamos diciendo que nosotros estamos a la medida de Cristo. Y entonces Jesús nos dice, ¿y tú qué tienes? Y tú dices, pues tengo una camioneta Chevy 2012. Y tú le preguntas, ¿y tú qué tienes? Pues soy dueño del universo, nada más. Cuando nos comparamos con lo que Jesús es y lo que Jesús tiene, es sobrenatural. No podemos compararlo. Entonces, Él puede pagar la deuda, pero nosotros no. Entonces, número uno, tú y yo no podemos pagar nuestra propia deuda. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos que tener con el entendimiento de que estamos viniendo a darle gracias y aprender más de Él, de aquel que pagó por nosotros. Todas las canciones que estaban cantando ahorita, sin yo ponerme de acuerdo, iban con este tema. Porque Él pagó la deuda por nosotros. Entonces, yo nunca he visto a alguien que le haya sido pagada su deuda o que haya sido liberado. Por ejemplo, ¿tú has visto algunas personas que han sido liberadas, por ejemplo, que han sido prisioneros de guerra
o que han sido tomados en cautiverio en otros países, por ejemplo en Afganistán o en China, en otros americanos estoy hablando principalmente, que por alguna razón fueron puestos en prisión y después son liberados. Cuando llegan aquí a los Estados Unidos y bajan de ese avión, una vez que han sido redimidos, ¿cómo bajan? Pues estaba más o menos. No, bajan y dicen, besan hasta la tierra, ¿sí? Porque saben lo que significa ser puestos en libertad. Entonces, cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, no podemos venir así nada más de... Tenemos que venir y postrarnos delante de Dios y decir, Señor, gracias. Gracias porque yo no podía haber pagado jamás por lo que yo he hecho en mi vida. Y si no tenemos ese entendimiento, entonces estamos autojustificándonos y diciendo, creo que no soy tan malo y realmente no necesito de un redentor. Y eso es peligroso, porque entonces estamos autojustificándonos y no dándole la gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Continuamos con Hebreos 1, 3, 4. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Wow. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Ese es Jesús. Ese es tu Redentor y mi Redentor. ¿No le quieres dar un aplauso a Jesús por eso? Dale un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque eso, o sea, eso es lo que Jesús es eso. O sea, es la imagen perfecta de Dios mismo, que sostiene todas las cosas con su palabra. Que es el rey y el dueño de todo, que es el que inició el universo. Antes de Él no había nada, ha existido para siempre, está fuera de nuestra comprensión. Pero cuando nosotros no podemos entender eso, no dejamos que nuestros corazones, como decía la canción, ábranse portones antiguos, ábrase este corazón endurecido, es porque no entendemos lo que Jesús realmente vino a hacer. Y el día que tú te sientes bien, vienes a la iglesia porque sientes que mereces estar en la presencia de Dios. Y el día que no hiciste muy bien, no vienes a la iglesia porque sientes que no mereces estar en la presencia de Dios. Entonces quiere decir que por nuestras acciones estamos diciendo que depende de cómo yo me comporte, merezco o no merezco estar en su presencia. Y ese es un error de una religión. La religión es lo que nos hace pensar, pero yo te quiero animar a que hoy pienses diferente y que entendamos que para los que estamos en Cristo, ahora por su gracia ya no hay ninguna condenación. Entonces te voy a leer parte de Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo muy conocido de la Biblia que explica claramente lo que Jesús vino a hacer por nosotros y cómo debemos de vivir tú y yo y por qué debemos de vivir así. Dice Romanos 8, por lo tanto, 8:1, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Se acuerdan hace rato que dije que, o sea, el pago del pecado es muerte, pero que Jesús vino a liberarnos del pecado? Entonces dice que ahora, porque ustedes pertenecen a Él, no por sus buenas obras, no por lo que hacemos bien, no porque nos portamos bien esta semana, sino porque Jesús pagó por nosotros y ahora pertenecemos a su familia. Por esa razón, el poder del Espíritu que les ha dado vida, que los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, es por Él, es por la gracia de Dios, es por su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros podemos estar el día de hoy aquí. Pero el enemigo se va a empecinar, si quiero decirlo de esa manera, o sea, va a empezar a decirte que tú y yo no merecemos estar en la presencia de Dios porque no somos buenos cristianos, o no hacemos todo bien, o tenemos errores, y siempre va a haber alguien en tu vida que te va a decir que no haces las cosas bien. Pero yo quiero decirte una cosa el día de hoy: a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa si tú crees que Él es tu Redentor, porque tú y yo estamos aquí no por lo que hacemos bien, sino porque Dios nos redimió.
Y porque Dios nos redimió, todos cabemos en el mismo barco, porque todos hemos hecho cosas mal. Todos. Tú no eres, quiero decirte algo, tú no eres el mejor cristiano que conozco, ni yo tampoco. Yo no soy el mejor pastor que hay. Yo estoy aquí parado el día de hoy, no porque dijo Dios, a ver, necesito un pastor para ir a church. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que se ha portado mejor? Luisito, a ver, Luisito, tú eres el mejor de todos. Y por eso estoy aquí parado. No, yo estoy aquí parado porque soy redimido, porque Jesús pagó por mis pecados, porque Dios me libertó de la prisión del infierno, porque Dios pagó por mis transgresiones y por la deuda que yo tenía. Por eso estoy parado aquí, por eso tú estás ahí, por eso tú sirves donde sirves, por la gracia de Dios, no por la capacidad que nosotros tenemos en ninguna manera. Entonces nosotros cuando nos portamos bien, no nos portamos bien para ser redimidos, sino nos portamos bien porque somos agradecidos. Escucha bien eso. Tú y yo no nos portamos bien porque queremos ser redimidos delante de Dios, sino tú y yo nos portamos bien porque amamos a Dios y queremos agradarle a Dios. Porque estamos agradecidos con lo que Él hizo. Pero si tú tienes el pensamiento como el mundo, que necesitamos portarnos bien para poder agradar a Dios, en el sentido de poder redimirnos a nosotros mismos y tener un lugar delante de Él, estamos equivocados. No nos va a alcanzar lo que tenemos para pagar la cuenta. Creo que muchos de nosotros debemos de hoy decidir, Señor, no tengo lo suficiente. Yo te confieso, hermano, yo no tengo lo suficiente. A veces me siento totalmente incapaz de poder ser tu pastor, porque tengo muchas faltas, muchas cosas que me hacen falta a mí. Me hace falta a veces amor, me hace falta a veces compasión, me hace falta a veces tolerancia, me hace falta a veces, pero ¿sabes qué? Yo no soy aquí porque soy un pastor perfecto, sino porque Dios me redimió y porque Dios me dio la capacidad de poder estar aquí, pero por su gracia. Y todo el mundo estamos creciendo en la gracia de Dios. Entonces no dejes que el diablo te condene por lo que tú no eres, sino deja que Dios te levante por lo que Él hizo por ti y por mí. Entonces no dejes de venir a la iglesia porque te sientes mal. No dejes de venir a la iglesia porque sientes que no lo mereces. ¿Sabes qué? Nadie lo merecemos. Pero Dios nos abre la puerta porque Él pagó por nosotros. Y Él dice, Él me pertenece a mí, Él me pertenece a mí. ¿No es hermoso eso? Dice Romanos 8, 4 y 5, dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Entonces tú y yo hacemos lo que hacemos no porque queremos redimir lo que hemos hecho, sino porque queremos agradar, porque el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros. Voy a Romanos 8, 6 y 8, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Di conmigo siempre, siempre. Entonces, todos nosotros tenemos esa condición pecaminosa. Entonces, quiere decir que nosotros por nosotros mismos jamás vamos a poder agradar a Dios. Pero por su gracia, por su amor, por lo que Él hizo por nosotros, podemos agradar a Dios, porque Jesús vive en nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Tengo un testimonio de una persona que en paz descanse murió ahora con el COVID, cuando fue el COVID. Era un pastor amigo mío, querido, y yo hablé con él varias veces antes de que él muriera. No podíamos vernos, estábamos por FaceTime y fue muy triste ver que él murió, porque de veras que tenía un corazón muy grande para Dios y Dios lo estaba usando de maneras maravillosas. Pero sucedió, me acuerdo que él tiene un testimonio así. Él trabajaba como contractor, o sea, le hacía trabajos a otras personas de construcción, tenía su pequeña empresa. Y entonces esta persona trabajaba para otra persona que era como el dueño de que fabricaba las casas y todo eso. Entonces lo vio trabajar y le empezó a gustar la forma en cómo trabajaba él. Y entonces él se daba cuenta que esta persona entraba primero y se iba al final, daba la milla extra siempre. Entonces un día lo invitó a comer
o a tomar un café, ya no me acuerdo exactamente. Y entonces se sentaron y le empezó a decir que qué bien, cómo trabajaba y todo, y que quería, que se viniera a trabajar con él. Ya no como un subcontratista, sino directamente que trabajara para él. Pero esta persona en su mente pensó, hijo, no sé si podría hacer eso por todas las deudas que tengo. O sea, tendría que ganar mucho para poder pagar eso. De una forma, teniendo su propio negocio, sentía que estaba más en control de su propio destino, porque podía generar a veces más, a veces menos. Pero la verdad es que no le había ido tan bien. Entonces, pues estaba así como dudoso, estaba, bueno, pues sería bueno, pero no quería decirle, ¿verdad? Pues todo lo que él estaba pensando. Y entonces de la nada esta persona le preguntó así, ¿cuánto debes de la casa? Se quedó él así como que es una pregunta muy directa, ¿no? Imagínate estar comiendo con alguien, ¿tú cuánto debes de tu casa? Yo así como que, se te atora el taco, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues algo, ¿cuánto debes? Entonces sintió él como presionado, pero a la misma vez, ya esas situaciones es cuando estás con alguien y te dice, ¿cuánto ganas tú? Y tú, ¿cuánto ganas a la semana? Y ya le dices un número, ¿no? Entonces, porque te sientes presionado, no le quieres decir, ¿y a ti qué te importa? Y entonces ese señor, vamos a decir, no me acuerdo los números, pero voy a decir así números que no son los reales, pero creo que le dijo, haz de cuenta como, no, pues 200,000 de mi casa, todavía debo. Ah, ok. ¿Y del carro cuánto debes? ¿Qué? No, del coche, ¿cuánto debes? ¿Y tienes algún pago vencido del carro o algo? ¿Cómo sabes? Dijo casi. Y ya le dijo, no, pues debo 10,000, haz de cuenta. ¿Y tarjetas de crédito cuánto debes? Así como que ese cuate dijo, bueno, ¿y este cuate qué onda? Total que lo empezó a desvestir económicamente, y él empezó a decir todo lo que debía y eso, y se guardó algunas, ¿verdad? Porque ya no quería decir más. Y entonces le dijo, ok. Dijo, bueno, nomás quiero que sepas que ahora que vas a venir a trabajar conmigo, yo voy a pagar todas tus deudas. Porque no quiero que vengas sintiendo que debes algo y que no te va a alcanzar. Yo voy a pagar todo. Dijo, ay, también debo esta. Dice que empezó a llorar ahí en la mesa. Porque ese señor lo estaba redimiendo. De toda una vida de malas decisiones, de toda una vida de situaciones complicadas. ¿A cuánto les gustaría que alguien los redimiera así? De hecho, ese señor va a comer hoy en la tarde conmigo. Ay, ya traigo mi lista. Déjate igual interesante. Jesús se sienta con nosotros y nos dice, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes por todo lo que has hecho? ¿A cuánta gente le has quedado mal? ¿A cuánta gente has herido con tus palabras? Y el diablo está sentado junto a ti y te está diciendo, también hizo esto, también hizo aquello. Y te saca y dice el Señor, ponlo en la mesa. Ponlo en la mesa. Porque Él tiene lo suficiente para pagar por todos nosotros. Este hombre no se quedó pobre. Ese hombre es un millonario, era un millonario, que en paz descanse y también murió. Él no le importaba si debía 100, si debía 500, si debía 2 millones. Él tenía mucho dinero para poder pagarlo. Dios nos está llamando a la mesa a sentarnos con Él y decirnos, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes? Porque el tiempo se acerca cuando vas a tener que dar cuentas por ello. Pero quiero redimirte antes de que eso llegue. Quiero hacerte libre de todas esas deudas que tienes pendientes con Dios y con otros. Quiero hacerte libre de tu propia transgresión y tu propia desobediencia. Por eso, hermanos, cuando vengo yo aquí y me paro delante de Dios, no es porque soy una buena persona y porque soy mejor que tú, sino porque he podido entender lo que significa la redención de Cristo. Y cuando más bajo me siento, cuando tengo los días más difíciles de mi vida y me siento una basura a veces, no digo, hoy no voy a ir a la iglesia, sino digo, Señor, hoy necesito estar en tu presencia para reconocer quién eres tú en mi vida, que tú eres mi Redentor, que no es que yo tenga lo suficiente, porque jamás tendría lo suficiente para pagar, jamás tendría lo suficiente para darte lo que tú mereces, pero lo que te puedo dar es mi vida, así como está, Señor, así como soy, así te doy mi vida, Señor, el día de hoy, y quiero que tú la uses, porque entiendo lo que tú hiciste por mí.
Eso es entender lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Entonces, no te sientas tan bueno ni tan malo. Simplemente siéntate como eres, un pecador igual que yo, que necesitamos de la gracia de Dios y de su favor para poder ser libres de toda culpa y para poder vivir una vida para siempre. Porque al final del día el Señor nos está llevando a eso, a que podamos confiar en Él. Dice Romanos 9 al 10, dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, entonces ustedes pueden ser controlados por el Espíritu. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, Dios está dejando claro que no vamos a poder entrar al cielo ni estar bien con Dios por nuestras propias acciones, sino es únicamente porque le pertenecemos a Él. Entonces, el día que estemos delante de su presencia, el día que estemos delante de la presencia de Jesús, delante del trono de Dios, la única razón que vamos a poder continuar estando en su presencia es si recibimos el Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, recibes el Espíritu de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Y por eso podemos estar bien con Dios, no por lo que hacemos, pero ahora hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, te quiero animar a que podamos entender, porque no vamos a pasar de ser una iglesia más o una iglesia cristiana religiosa si no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, entonces venimos todos corriendo a los pies de Cristo y decimos: Señor, gracias. Gracias, porque yo no podría haberme liberado, Señor. Uno de los errores más grandes de la iglesia el día de hoy es que hemos tomado una actitud de justificación, como si nosotros fuéramos mejores que los que están allá afuera. Y no es así. Para nada. Somos igual de pecadores. Sin Cristo somos idénticos o peores. Pero Cristo nos redimió. Entonces, la función de nosotros como cristianos no es ir allá afuera y condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Sino nuestra función debe de ser ir con los de allá afuera y decir: yo sé cómo te sientes. ¿Cuánto debes? Yo debía más. Pero ¿sabes qué? Encontré a alguien que puede pagar tu deuda. Si yo te dijera ahorita: apunta en un papelito cuánto debes, porque te voy a llevar a alguien que va a pagar tu deuda, y deja aquí el papelito, ponle tu nombre y mañana está pagada, te apuesto que todo el mundo vendría a poner aquí si debe algo. ¿Cierto o no? Bueno, te estoy diciendo esta mañana: Jesús quiere pagar tu deuda. ¿Cuánto debes? Es tiempo de soltar eso y dejar de tratar de pagarla por nosotros mismos, porque te quiero decir una mala noticia, hermanos: no vamos a poder pagarla. Pero te quiero decir otra buena: he encontrado a alguien que sí puede pagarla, y se llama Jesús. Amén. Así que quiero ir terminando con este pensamiento, porque vamos a pensar en lo que Jesús hizo y entender por qué nos reunimos aquí. Te repito, no es porque seamos buenas personas. Somos todo lo contrario sin Jesús, sino es por lo que Él hizo por nosotros. Dice Romanos 8, 11 y 12, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Es una promesa de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ninguno de nosotros tenemos que vivir en pecado más. Ninguno de nosotros tenemos que ser transgresores de la ley. Ninguno de nosotros tenemos que ser desobedientes. Ya no estamos obligados a vivir de esa manera, porque el Espíritu de Dios vive ahora en nosotros. Romanos 8, 13 y 14 dice: pues si viven obedeciéndola, morirán, o sea, a la carne. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Entonces tú y yo somos sus hijos, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso podemos estar aquí, y por eso todo el mundo es bienvenido, porque todo el mundo tiene la misma oportunidad de ser redimido, amén. Versículo 15-16 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confiar que somos hijos de Dios. Entonces cuando venimos aquí, hermanos, cuando venimos aquí el domingo o el sábado de oración o cualquier evento, venimos a alabar a nuestro Padre. Y cuando estás sentado ahí, no es: ¿y este pecador que hace aquí junto a mí? No, es decir: oye, ¿y a ti cuánto te pagó el Señor? No, hombre, yo debía 2 millones. Ay, gloria a Dios, Padre Santo, porque soy libre, Señor, gracias. Y tú, no, pues yo debía esto. Lo peor es deberle a tu suegra, así que si le des a tu suegra, también Dios lo quiere pagar. Dios quiere liberarte esta mañana. Entonces ponte de pie conmigo, por favor. Porque dice Romanos 8:17: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Y el sufrimiento es negarnos a nosotros mismos de la tendencia de tratar de justificarnos. Tú y yo no podemos justificarnos más. Yo creo que algunos de nosotros nos hemos estado justificando y diciendo: bueno, no soy tan malo. Sí, creo que yo sí, pero quiero decirte algo, hermanos, todos somos iguales, necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, hoy, antes de irnos, quiero darte la oportunidad a que si tú dices: ¿sabes qué? Yo necesito un redentor. Yo estaba aquí en la alabanza de rodillas diciendo: Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, un redentor. Yo necesito que me redimas de mis malas acciones, de mis malos pensamientos, de mis malas actitudes. Te necesito. ¿Quién necesita a Cristo? Entonces, te quiero dar una oportunidad. Y si quieres venir al frente y postrarte delante de Dios y decirle: Señor, yo te necesito, puedes hacerlo, porque ahí está chiquito, ahí a veces no se puede. Como ese paso de fe, de decir: Señor, yo creo que me he tratado yo de redimir a mí mismo durante mucho tiempo, de justificar mis propias acciones, pero hoy reconozco que no puedo yo hacerlo, que te necesito, Señor. Eso es entender lo que es la redención. Entonces, si hay alguien que siente en su corazón, y si tú dices: hijo, voy a pasar yo, me van a ver todos, pues todos estamos igual. Entonces no te preocupes, todos estamos en el mismo barco. La gente que está en casita, si necesita tomar un tiempo también y rendirse delante de Dios, hazlo.